Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, cada vez somos menos. Bueno, en realidad estamos lo que tenemos que estar, ¿no? Hay 15 estudiantes asistiendo a esta clase. Pues los demás tendrán sus motivos de no hacerlo. De todas maneras, siempre uno entiende, ¿no? Las razones por las cuales las personas pueden no estar presentes en una reunión ya planificada. Pero bueno, tenemos que nosotros seguir avanzando, no podemos atrasarnos, así que con los que estén presentes vamos a arrancar la clase de hoy, ¿ya? Bueno, hoy la clase es algo cortita porque está relacionado a propiedades físicas como es el color y calor del suelo o temperatura del suelo, ¿no? Son dos, también propiedades, digamos, físicas del suelo que tiene evidentemente algunas características importantes a considerar y que también la información, ¿no es cierto?, que podemos sacar de estas propiedades también son interesantes, ¿no? Si bien no son determinantes, digamos, para poder decir o para poder identificar limitaciones o potencialidades del suelo en una hipotética clasificación de suelos o valoración de suelos, pero es una información adicional que hay que considerarlo al momento de evaluar las características físicas del suelo. Entonces, el tema de hoy es color y temperatura del suelo, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver ahí en la primera imagen de la clase pueden ver, bueno, siempre, bueno, tratamos de que la primera imagen del contenido de la clase, pues, ya no indique, digamos, de qué se trata el tema o de información sobre el tema, ¿no? Es como el título de una tesis o de un trabajo de investigación. Cuando uno lee el título del trabajo de investigación, pues prácticamente ya más o menos se entiende de qué se trata, ¿no? Entonces, lo mismo acá, nosotros tratamos de poner imágenes que expliquen por sí solas lo que es el contenido del tema que vamos a avanzar. Entonces, fíjense, a la izquierda hay una imagen que corresponde a una hoja de una tabla que se llama la tabla de Munsell, ¿no? Pueden ver ustedes, voy a señalar eso. Acá, ¿no es cierto? Acá ustedes pueden ver, esta es la tabla de Munsell. Es una hoja de la tabla de Munsell, que justamente la tabla de Munsell es una herramienta para poder evaluar el color del suelo, ¿no? Es una tabla estándar que, bueno, se lo ha determinado en función a ciertas características que tienen los suelos y que a partir de esa evaluación, pues uno puede tener cierta información, ¿no? Como verán acá a la derecha, en la otra imagen, son diferentes perfiles de suelo, excavaciones, calicatas, donde claramente podemos ver diferentes colores del suelo, ¿no? Que quizás en algunos casos no se pueda, digamos, identificar a simple vista, porque a veces cuando uno ve un suelo, un perfil, digamos, no identifica a la primera vista los diferentes colores que pueden existir en el suelo, ¿no? Pero a medida que va evaporándose el agua, por ejemplo, entonces ahí ya se van manifestando los diferentes colores que existen o que tienen los suelos, ¿no? Y que justamente eso es un indicador para poder, por ejemplo, diferenciar las capas u horizontes que forman el perfil del suelo, ¿no? Y entonces acá tenemos la tabla de Munsell para evaluar los diferentes colores de los suelos, ¿no? Y también aquí hay dos caricaturas que representan la temperatura del suelo. La temperatura del suelo, ya de entrada sabemos que es un factor formador del suelo, ¿no es cierto? Que de acuerdo a los valores que tenga esta característica, pues va a ayudar o va a contribuir al funcionamiento del sistema, ¿no? Porque no se olviden que cuando hablamos del suelo, estamos hablando del sistema. Entonces, la temperatura es un factor que incide en el funcionamiento del sistema suelo, ¿no? Por ejemplo, les adelanto, ¿no? La actividad microbiológica, ¿no?
después la solubilidad de nutrientes. Entonces, la temperatura es un factor muy importante que incide en el sistema suelo. Entonces, vamos a ver algunas características, ¿no? De referentes al color y a la temperatura del suelo, ¿ya? Bueno, vamos a empezar por el color. Pues fíjense ahí, hay tres fotografías donde pues se ve claramente que los suelos, ¿no es cierto?, depende de sus características, de formación, su composición química, presentan diferentes colores, ¿no? Presentan diferentes colores. Estos colores, evidentemente, nosotros los podríamos clasificar en función a la típica clasificación de colores que nosotros manejamos, ¿no? A la escala de colores. Por ejemplo, acá podríamos decir, por ejemplo, en esta fotografía, podríamos decir que todos son, digamos, colores marrones o café, ¿no? Algunos unos café más oscuro, otros unos café más claro. Pero bueno, pero en realidad son café, ¿verdad? Y esa nominación al color, pues digamos que no es una nominación técnica en la parte de suelos, ¿no? Acá también podemos decir, fíjense, en la segunda fotografía, pues podemos decir que este suelo está formado por una capa u horizonte de color oscuro, acá arriba, y después viene un color marrón o un color café, ¿no? Entonces, digamos que no es la nomenclatura adecuada. Acá también podemos decir lo mismo en la tercera fotografía, una capa oscura mucho más delgada, una capa gris o blanca, después una marrón, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, la idea es observar los colores que presentan el suelo y poder clasificarlas de acuerdo a la escala y a la nominación técnica que se debe utilizar, ¿ya? Bueno, por lo tanto, ¿qué es el color del suelo entonces? El color del suelo aquí está en forma literal, ¿no? Voy a explicarlo algunos términos técnicos en caso no se entienda. Dice, el color del suelo es una propiedad física que permite inferir características importantes del suelo. Inferir significa que podemos nosotros presumir o podemos decir que puede existir, ¿no es cierto? Puede existir alguna, alguna característica química de acuerdo al color del suelo, ¿no? Por ejemplo, los colores claros están relacionados a la acumulación de sales. Entonces podemos inferir que en ese suelo de color claro, pues hay presencia de sales. Claro que con el color no podemos decir qué tipo de sales, ¿no? Pero sabemos que pueden haber sales. O, por ejemplo, en esos colores marrones, ¿no? Podemos decir que ahí sí hay hierro, por ejemplo, ¿no? Hierro. Y podemos decir incluso si hay hierro más 3 o hierro más 2, o sea, óxido ferroso u óxido férrico. Pero no lo podemos decir, ¿no es cierto?, con certeza. Podemos inferir, sí, hay óxido, pero puede ser férrico o ferroso. Entonces, para poder decir si es férrico o ferroso, ya tendríamos que hacer un análisis químico de identificación de esos iones, ¿no? Entonces, por lo tanto, permite inferir ciertas características importantes del suelo. Entre estas, por ejemplo, su composición mineralógica. Cuando estoy diciendo tiene sales, tiene hierro, tiene materia orgánica, entonces estamos hablando de mineralogía, ¿no? También los colores están relacionados con la edad de los suelos, ¿no? Normalmente, suelos oxisoles, que se llaman así, que son los suelos más antiguos a nivel de nuestro planeta, son aquellos suelos que presentan colores rojizos, por ejemplo. Entonces, acá en Santa Cruz, por ejemplo, tenemos una zona donde predominan de suelos, los suelos dentro de la taxonomía de suelos, los oxisoles, ¿no? ¿Y cuáles son esas zonas? Es la zona del escudo precámbico o del escudo brasilero que uno llama, que justamente es la parte de la chiquitanía, ¿no? Ustedes, si alguna vez han ido por allá, los suelos de ahí son rojizos, ¿no? Ese color rojizo significa la presencia de hierro y significa que ahí predominan los oxisoles, ¿ya? Y eso indica de que esos suelos tienen una data muy larga, es decir, son muy antiguos, son muy viejos, en otras palabras, ¿ya? Entonces, por eso que nos puede decir su edad. Aproximada, obviamente, no vamos a decir, bueno, tantos años, no, no, aproximada, ¿no?
por lo menos clasificar taxonómicamente, son suelos oxisoles, listo. Y al decir suelos oxisoles, nos estamos refiriendo a los suelos más antiguos, ¿no? También el color, dice, representa algunos procesos edafológicos que tienen lugar en el proceso de formación, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos referimos, por ejemplo, al nivel freático, por ejemplo, a la oxidación y a la reducción que sufren algunos minerales por exceso de agua, que es producto del nivel freático. Y entonces ahí ya tenemos nosotros la oxidación del hierro, por ejemplo, el famoso moteado que uno llama, y decir, pues aquí hay un proceso edafológico que está ocurriendo cuando en épocas lluviosas, pues el nivel freático sube, ¿no? Bueno, también podemos decir la acumulación de carbonatos, esto sería en sentido, en zonas donde más bien no hay lluvia, ¿no es cierto? Por lo tanto, un proceso edafológico es la acumulación de sales y generalmente sales en forma de carbonatos, ¿no? Y también, obviamente, esos oscuros, esos colores oscuros que vemos ahí, hace referencia a la presencia de materia orgánica en el suelo, ¿ya? O también llamada materia orgánica humificada. Cuando veamos materia orgánica del suelo, que es el último tema que está relacionado a las propiedades físicas, ahí vamos a diferenciar las diferentes clases de materia orgánica que existen, ¿no es cierto? Y que éstas evidentemente participan en el sistema suelo y que al final llegan a formar parte del sistema. Una cosa es que participan en los procesos edafológicos y otra es que llegan a formar parte del sistema edafológico. Lo vamos a ver cuando veamos la parte de la materia orgánica. En este caso, ese color oscuro que se ven en las dos fotografías del lado derecho, pues son producto de la materia orgánica humificada, es decir, que ahí hay más o menos materia orgánica ya en su última etapa de descomposición. Y es esa materia orgánica la que representa el 5%, recuerdan ustedes, de la composición del suelo, ¿no? 50% material sólido, 50% material poroso, y dentro de ese 50% de material sólido está la mineralogía del suelo y la materia orgánica que alcanza un máximo del 5%. Entonces, por ejemplo, en suelos donde hay bastante humus, pues ese 5% prácticamente puede alcanzarse fácilmente, ¿no? Pero no es muy común. En suelos de alta productividad no es muy común ver estos colores oscuros, ¿no? Por lo tanto, no vamos a tener valores de materia orgánica ni siquiera cerca al 2%. Tener una materia orgánica cerca del 2% es, digamos, una cosa muy buena, pero en realidad no hay. Si hacemos un análisis de la materia orgánica en los diferentes suelos, llegamos a 1,8, 1, en algunos casos se llega a 2, 2,3. No hay. Ahora, claro, me refiero a esos suelos, digamos, de formación natural. Ahora, claro, si nosotros, por ejemplo, hacemos una pequeña superficie, digamos un jardín, ¿no? Un jardín en el cual incorporamos materia orgánica varias veces, ¿no es cierto? Y entonces, claro, esa materia orgánica se va a ir descomponiendo y se va a ir humificando y claro, vamos a tener una tierra oscura, ¿no? La famosa tierra negra que la llaman, que por ejemplo la comercializan, ¿no? Así como tierra negra, que en realidad se llama tierra vegetal, ¿no? Es producto de que en ese suelo se ha humificado la materia orgánica, ¿no? Entonces, ahí sí se podría encontrar quizás porcentajes entre 4 y 5%, ¿no? Pero bueno, entonces fíjense, en resumen, el color es una propiedad física que nos permite inferir la composición del suelo, algunos procesos edafológicos de formaciones y obviamente la presencia de algunas sustancias químicas, ¿no? Bien. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, algunas, eh, digamos, algunos suelos, ¿no es cierto?, que no necesariamente van a estar acá en nuestra zona, pero que pueden estar presentes en varias regiones de nuestro país, ¿no? Cuando digo zona, me refiero siempre a Santa Cruz, o sea, yo trato de dar la información en todas las, bueno, no, en las materias que doy, trato siempre de dar información que evidentemente, cuando lleguen a ser profesionales,
y llegan a tocar este tema, pues se enfrenten a esa situación, ¿no? De nada sirve tener, por ejemplo, claro, la información de otras zonas donde quizás nunca vamos a intervenir, ¿no? Profesionalmente me refiero. Entonces, la más probabilidad, la acción más probable a nivel de ejercicio profesional es acá en Santa Cruz. Eso no quiere decir que por ahí alguien pues se vaya a Europa o se vaya a Estados Unidos o se vaya a algún país de Centroamérica, ¿no? Claro que sí, pero evidentemente la mayor probabilidad es quedarnos acá para aportar a nuestro país. Por lo tanto, tenemos que conocer las características que hay en esta zona y yo trato de informar, dar información sobre esas características. Entonces, algunos suelos que vamos a ir mostrando no precisamente están acá en Santa Cruz, pero yo les voy a decir más o menos en qué tipo de suelos o en qué tipo de zonas deben estar o pueden estar, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, el color, ¿no es cierto? ¿Cuál es un uso, aparte de saber la composición y qué sé yo? Pues el color es una forma, un modo de poder diferenciar entre los diferentes horizontes o capas que pueden existir en el suelo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un perfil que puede ser cualquiera y la idea es identificar cuántas capas o cuántos horizontes hay aquí, ¿no? Y si ustedes todavía se están preguntando por qué dice capas u horizontes, ¿no? Porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Las capas se hablan cuando estamos hablando de suelos aluviales, como es el caso de nuestra zona aquí del departamento de Santa Cruz, excepto el escudo precámbico, ¿no? Y hablamos de edafón o de horizontes cuando ocurre una formación del suelo a partir de la roca madre, de la meteorización de la roca madre. Ejemplo aquí, todo el escudo precámbico, ¿no? Y ejemplo en Bolivia, toda la parte occidental y parte de los valles. Entonces tenemos nosotros acá en Bolivia esas dos formas, digamos, de identificar capas o perfiles o horizontes en el suelo. Entonces, cuando nosotros queremos identificar cuántas capas u horizontes hay, pues tenemos que tomar como parámetro el color. Por ejemplo, en esta fotografía podemos decir que aquí hay una capa, ¿no? Una capa, fíjense acá no hay, no es, ya no es una capa oscura, ¿no? Como las anteriores. Pues es una capa roja, pero un poquito más oscura, un rojo oscuro, ¿no? Entonces acá podemos decir, bueno, ahí hay un tipo de perfil o un tipo de horizonte. Después acá hay otro que es un color más rojizo. Después aquí hay otro que es un color entre rojizo y pardo, ¿no es cierto? Aquí hay un color oscuro, ¿no? Esto, por ejemplo, no se puede atribuir a materia orgánica porque a esta profundidad de más o menos 1 metro no hay posibilidad de que llegue materia orgánica. Esto se supone que es una oxidación del manganeso. Entonces estos suelos tienen contenido de manganeso, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí hay ese color oscuro. Y más abajo, verán ustedes aquí, son colores blancos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, a partir de los colores, podemos obviamente identificar cuántas capas está formando este perfil, ¿no? A una profundidad más o menos de 1,5, que es lo que yo les había dicho, que nos interesa esa profundidad para estudiar las características físico-químicas del suelo. Entonces, quizás el uso más importante del color del suelo es justamente la diferenciación de las capas u horizontes en el perfil del suelo. ¿Listo? Bueno, ahora, también el color, ¿no es cierto? El color puede ser usado como parámetro de la transformación antrópica del suelo. ¿Qué significa eso? Lo que les acabo de decir, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una construcción de una casa que digamos se ha hecho en una casa, pues, donde el suelo es arenoso, por decirle, ¿no? Entonces vamos a querer hacer un jardín y el suelo es arena. Bueno, entonces si uno quiere tener un buen jardincito, pues empieza a incorporar materia orgánica, lo deja crecer la hierba, lo corta, lo incorpora, lo corta, lo incorpora y así va haciendo varias veces. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está haciendo la incorporación de materia orgánica que en un determinado tiempo esa materia orgánica se va a humificar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el color va a cambiar. Si ustedes tienen un suelo arenoso, se supone que es un suelo relativamente claro, ¿no? Y cuando vayan a incorporar materia orgánica en su jardín, estoy hablando en su jardín, con el tiempo ese jardín se va a ir tornando un color
oscuro. ¿Y producto de qué? Producto de una actividad que están haciendo ustedes, ¿no? Como son parte de la actividad humana, entonces dice que es una transformación antrópica, ¿no? Bueno, entonces ese es un ejemplo de que el color del suelo puede dar un indicador de que ha habido en un sector actividad antrópica, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una fotografía que obviamente no es de nuestro país, es de otro continente, pero acá, por ejemplo, se está haciendo trabajos en una especie de montaña. Obviamente se está haciendo medidas de conservación de suelos. Aquí se habla de terrazas de formación, no terrazas de banco, donde evidentemente están haciendo bastante movimiento de suelo, ¿no? Porque para mí, imagínense la pendiente acá y para tener una terraza prácticamente plana, pues hay que hacer un buen movimiento de suelo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que la materia oscura, digamos, que estaba encima, pues prácticamente aquí desapareció, ¿no? Seguramente que está en la superficie de abajo, más abajo, ¿no? En la parte inferior de esta plata banda. Y está siendo expuesta, ¿no es cierto?, el color del suelo de ese material que, digamos, estaba formando o estaba a una profundidad en este caso, un bancal así, o una terraza de banco, estaremos hablando pues por lo menos de 1,20 metros, ¿no? Es decir, que hay que hacer una excavación de 1,20 metros para tener este corte. Entonces, este suelo está con seguridad a una profundidad de 1,20, más o menos 1,20 a 1,5 metros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ahí las personas? El material que está a esa profundidad la están llevando a la parte externa del suelo, a la parte superficial del suelo. Y claro, si uno ve aquí, claro, uno dice, claro, la gente está trabajando, ¿no? Pero imagínense que esto fuese abandonado, no fuese dejado, ¿no? Entonces uno vuelve después de un buen tiempo y puede decir fácilmente que aquí ha habido intervención, primero por la forma, obviamente, y segundo porque el suelo ha sido cambiado, ¿no? Y el color del suelo, digamos, que uno podría observar, no es el original, ¿no? Sino ya es un suelo, un color del suelo cambiado por la transformación antrópica. Bueno, pero cuando hablamos de transformación antrópica, no siempre está que uno tiene que agarrar herramientas e ir, digamos, modificando la superficie del suelo, ¿no? O ir exponiendo, digamos, horizontes o capas de mayor profundidad hacia la superficie del suelo, como es el caso de esta formación de terrazas de banco. No, simplemente, por ejemplo, cuando uno hace el uso del suelo. Fíjense si ustedes imaginan un bosquecito, ¿no? Un bosquecito, digamos, terciario, secundario, ¿no? Ustedes saben que los bosques se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Primarios, ¿cuáles son? Los primarios son los bosques, digamos, que no se han tocado, o sea, son esos que se llaman bosques vírgenes, ¿no? Que acá en Bolivia podemos llamarlo, o en todo el mundo lo llaman reservas. Ahí se llamaría bosque primario. Ahora, cuando ese bosque primario se explota, es decir, se saca la madera, se saca recursos naturales, ¿no es cierto? Y entonces se lo deja ahí y empieza otra vez a la revegetación, eso sería un bosque secundario. ¿Por qué? Porque ya se ha sacado las especies de mayor desarrollo y lo estamos dejando, digamos, en reposo para que haya una autorrevegetación, ¿no? Claro, vamos a dejar bosque, pero no vamos a dejar bosque, digamos, con maderas comerciales, como aquí en Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Hace unos 10, 15 años, la carrera de ingeniería forestal era un boom en Santa Cruz, ¿no? Todo el mundo quería estudiar ingeniería forestal, así como cuando era la cuestión del gas, ¿no? Todo el mundo quería estudiar ingeniería petrolera. Pero bueno, la coyuntura política, la coyuntura comercial, no de nuestro país, sino a nivel mundial, ha hecho que, por ejemplo, esas dos actividades, pues se reduzca prácticamente a la mínima expresión, en Bolivia al menos, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, aún seguimos viviendo del gas, pero ya no como en esos años que se decían que estamos prácticamente, pues, ¿no? Nadando en gas y que nuestro gas tiene un valor comercial bastante alto por el cual nosotros tendríamos que haber desarrollado. Lamentablemente no hemos aprovechado, ¿no?
Y digo no hemos aprovechado porque todos somos parte del problema, o sea, gobernantes y gobernados, ¿no? Y bueno, si hubiésemos aprovechado, quizás hubiésemos estado con mejores estándares de calidad de vida. Entonces no hemos aprovechado y ahora las circunstancias son distintas, ¿no? Lo mismo sucedió con la explotación forestal, ¿no? La explotación forestal fue un boom porque, bueno, había maderas preciosas, bosques prácticamente primarios en el cual había maderas de data, de bastante data, ¿no es cierto? Un DAF bastante grande. Entonces, comercializar no aquí en Bolivia, sino al exterior. Y en el exterior, pues, pedían un sello verde, que significaba que ese bosque estaba manejado en una forma sostenible. Entonces, si la madera salía de los bosques con sello verde, triplicaban el precio en el exterior. Entonces, la madera se exportaba, ¿no? Se exportaba. Y claro, eso implicaba buenos recursos económicos a las instituciones que tenían relación con la explotación forestal. Pero después de eso, bueno, vino el declive también otra vez ahí, ya no hubo ya explotación forestal o se redujo, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, los bosques ahora, por ejemplo, pues si lo usan, digamos, ilegalmente, ¿no? O sea, hacen el contrabando de madera, ya no es una explotación legal. Y entonces, bueno, esos bosques serían bosques secundarios, ¿no? ¿Y cuándo sería un bosque terciario? Cuando sacamos el bosque, sacamos todo el bosque y nosotros ponemos, digamos, plantaciones en este caso, digamos, de cultivos, ¿no? Agrícolas. Y se cultiva, digamos, unos 5, 6, 10 años y después se lo deja en forma de barbecho y eso se empieza a revegetar nuevamente. Esa vegetación es terciaria, es decir, un bosque terciario. Entonces, yo creo que aquí en Santa Cruz hay bosques primarios, secundarios y terciarios, y resulta que el color de esos suelos son distintos, ¿no? Acá podemos, por ejemplo, ver que un cultivo, un suelo que tiene maíz acá, ¿no es cierto? Pues con el tiempo, con seguridad que esto va a ir cambiando. Nada más al sacar la madera o al hacer el desmonte que uno dice, ya está sacando la mejor capa del suelo, que sería en este caso la capa o el horizonte cero, ¿no? Porque ahí está la materia orgánica y como se arrastra con palas frontales al acordonamiento, pues ahí se está llevando toda la riqueza, digamos, de la capa más fértil de los suelos. Ya eso de entrada hace que cambie el color del suelo, ¿no? Entonces, bueno, las actividades antrópicas no solamente están de la actividad directa, sino del uso, ¿no es cierto?, de cultivos sucesivos en una superficie y va cambiando, digamos, el color del suelo, ¿no? Normalmente los colores al inicio son oscuros y con el tiempo se van aclarando, claro, porque estamos desgastando el suelo, ¿no? Y los colores claros normalmente son indicios de de un suelo ya en etapa de degradación, ¿ya? Bueno, entonces esos serían, digamos, los usos que le damos al color del suelo. Ahora, vamos a ver ahora qué representan los diferentes colores, qué inferencias podemos tener en función a los colores. Por ejemplo, acá los colores oscuros o negros son generalmente esos suelos que presentan en la parte superficial. Por ejemplo, este suelo está más o menos a 60 centímetros, un suelo oscuro. Bueno, caramba, un suelo con esta profundidad, con esta característica de color es una riqueza, ¿no? Porque quiere decir que ese suelo tiene bastante materia orgánica y todas las cualidades físicas y químicas del suelo, pues son, digamos, lo más ideal. Y además están a una profundidad útil, ¿no? En este caso, la mayoría de las plantas. Entonces, estos serían, digamos, nos indican normalmente un gran contenido de materia orgánica, ¿no es cierto? Y que después, pues ahí podemos nosotros inferir también que hay un gran desarrollo de microorganismos y de organismos vivos, ¿no? De mineralización de la materia orgánica. Pero también en este suelo, fíjense, hay colores cafés, marrones, ¿no? Y entonces eso nos indica, por ejemplo, de que aquí hay compuestos de hierro, ¿no? Aquí, compuestos de hierro. Y estas manchitas negras acá
¿no? Verán ustedes ahí esas manchitas negras, significa manganeso, ¿no? Entonces quiere decir que en este suelo hay materia orgánica, hay hierro y también hay manganeso. Entonces, fíjense, estamos infiriendo la composición química de este suelo. Ahora, hay otros suelos, fíjense, con una cantidad de materia orgánica a mayor profundidad, digamos 1.5. Normalmente estos suelos ya son los suelos turbosos, ¿no? Que se conocen como suelos orgánicos. Entonces ya cuando uno quiere explotar esto, en realidad esto no lo explota como área de cultivo, sino lo explota esta parte, lo que se llama la turba, ¿no? Esta parte se lo explota para justamente hacer, ¿no? Digamos, uso directo de lo que es la materia orgánica, la turba. ¿Mm? Bueno, entonces hay ese tipo de suelos, suelos turbosos, que en Santa Cruz no hay. Estos, por ejemplo, están en Cochabamba. En el Valle Alto hay zonas de turba, muy interesante, ¿no? Después también sé que hay en la parte de La Paz, en la parte de los Yungas, lo que se llaman ellos llaman ahí yagaretas, creo que lo llaman. También son suelos así turbosos donde hay una elevada cantidad de materia orgánica. ¿Mm? Bueno, entonces no es muy común. Acá en Santa Cruz no vamos a encontrar un suelo de esta característica, ¿no? Ahora, los otros colores, por ejemplo, claros y blancos, ¿no? Claros y blancos, así como estos colores claros y blancos acá. Pues, ¿a qué se debe? Normalmente acá dice que se debe a la presencia de carbonatos, ¿no? Carbonatos de entrada. Ahora, normalmente los carbonatos están asociados al calcio y al magnesio. Y entonces podemos inferir que estos son carbonatos. Pero también podemos decir que son otro tipo de sales, ¿no? Por ejemplo, sales de sodio, como el caso del cloruro de sodio. O también podemos decir carbonato de sodio. Entonces, cuando decimos carbonatos, es muy fácil identificar. Por ejemplo, si uno dice, ¿estos serán carbonatos o no? Pues es sencillo. Nosotros agarramos el suelo, ¿no es cierto? Agarramos el suelo y en un vidrio reloj ponemos una muestra pequeña y ahí hacemos gotear unas 5 o 3 gotas de ácido clorhídrico concentrado. Y entonces cuando llega a contactar el ácido con este suelo, si estos son suelos o son sales de carbonato, significa que va a producir una efervescencia. ¿Qué es la efervescencia? La efervescencia es la producción de burbujas, ¿ya? Y esas burbujas es nada más que el carbonato en contacto con el ácido clorhídrico está pasando a dióxido de carbono. Y entonces esas burbujas que nosotros observamos serían el dióxido de carbono producto de la transformación del carbonato. Y entonces, bueno, ya nosotros podemos decir, ajá, esos son sales de carbonato. Ahora pueden ser calcio, magnesio o sodio. Ya eso no se lo puede determinar porque eso ya se lo tiene que hacer a través de un análisis de suelo. Pero sí se puede hacer la presencia o no de carbonatos. Por lo tanto, si no efervesce, entonces decimos, bueno, estos suelos no tienen sal, tienen sal, pero no son de carbonato. Pueden ser de sulfatos, pueden ser de fosfatos o pueden ser de cloruros, que son las sales, que son los radicales que cuando hay problema de salinidad o hay suelos salinos, normalmente se tiene esas sales, sales de sulfatos, fosfatos y cloruros, ¿no? Pero ya descartamos carbonatos. ¿Y por qué sería importante, digamos, hacer esa diferencia? Porque al fin y al cabo todas son sales, ¿no? Como aquí, por ejemplo, también, fíjense acá, las sales aquí están llegando aquí abajo y uno dice, ¿y por qué llegan aquí abajo? Porque claro, el agua que llueve, ¿no es cierto?, que cae en el suelo se va infiltrando. Y al infiltrar las sales que están acá arriba, ¿no? Acá arriba, las están lavando, en otras palabras, ¿no? Las están lixiviando y esas van cayendo abajo a mayor profundidad. ¿No? Esta es una muestra, por ejemplo, de que las sales se pueden lixiviar a partir de gran acumulación de agua. Esto también se puede llamar como lavado, ¿no? Pero claro, para que esto ocurra, para que sea lavado en realidad, esto tendría que pasar a mayor profundidad hasta encontrar, digamos, reservas de agua, ¿no? Pero si solo se queda así como está aquí en la fotografía, no es un lavado, sino simplemente es un traslado de las sales que están a esta profundidad a mayor profundidad, nada más.
¿no? Pero podemos tomar esto como una muestra que evidentemente las sales pueden pasar a mayor profundidad. Si pasan a mayor profundidad de más de 1,5 y alcanzan reservas de agua, estamos hablando de una lixiviación. Bueno, yo decía por qué nos interesa saber que son carbonatos y por qué no sulfatos, ¿no? Resulta que si son carbonatos, ya nosotros podemos asociar eso a suelos alcalinos. Bueno, hasta ahí no hay problema. Suelos alcalinos significa que el pH va a ser mayor a 7. Bueno, ¿qué más? Pero resulta que cuando tenemos carbonatos, normalmente la mayor posibilidad de que haya carbonatos, las sales de carbonato sean carbonato de sodio. Carbonato y bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque son sales de mayor facilidad en su proceso de formación. Y por lo tanto, eso, la presencia de carbonatos y bicarbonatos puede incidir o puede llegar a nosotros a inferirnos que en esos suelos vamos a tener problemas de salinidad, obviamente, pero además, ¿no? Fíjense aquí, problema de salinidad, pero además problema de sodicidad, es decir, concentraciones elevadas de sodio. Y cuando hay eso, ahí sí es un problema. Ahí sí es un problema porque ya estamos hablando de suelos salinos sódicos que en algunos lugares del mundo, ¿no es cierto?, han hecho prácticamente que los suelos que tienen ese tipo de problemas pues sean directamente abandonados y cerca a lo que se llama la famosa desertificación. Y cuando hablamos de desertificación, es una catástrofe ambiental, ¿no? Entonces, bueno, por eso que nos interesa saber qué tipo de sales hay acá. Pero bueno, si hablamos solo del color, podemos decir son sales. Ahora, ¿qué tipo de sales? Pues tendríamos que hacer esa prueba de carbonatos, presencia de carbonatos y bicarbonatos, ¿no? Bueno, si seguimos avanzando con los colores del suelo, fíjense, hay colores pardos amarillentos, así como esto, fíjense, ¿no? Pardos acá y amarillentos acá. Pues son óxidos eso, de hierro, ¿no? Ya les había comentado los rojizos, ¿no? Son óxidos de hierro que evidentemente están relacionados también con algún contenido de materia orgánica. Por ejemplo, acá, este color es un poquito más, un color más oscuro, el rojizo más oscuro, es porque está en combinación con lo que se llama la materia orgánica, ¿no? Hay otros suelos mucho más rojos, así como está acá, como en esta fotografía. Eso ya significa la presencia de óxidos férricos, ¿no? O sea, la hematita. Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí en Santa Cruz lo vamos a ver fácilmente en toda la zona de la Chiquitanía, ¿no? Entonces ahí tenemos esos suelos y estos suelos tienen este tipo de características, ¿no? Se ven favorecidos por climas cálidos, allá en la Chiquitanía, obviamente que son suelos cálidos, ¿no? También podemos decir acá que son estaciones de intensa y larga sequía, ¿sí? Allá no llueve mucho. Vean ustedes la vegetación, si alguna vez van por la Chiquitanía, la vegetación no es, digamos, robusta, ¿no es cierto? No es alta, es un bosques, digamos, de mediano porte, ¿no? Y obviamente el color rojo indica que el suelo puede tener un buen drenaje, lo que permite la existencia de condiciones oxidantes para formar óxidos, ¿no? Entonces aquí tenemos eso, ¿ya? Bueno, entonces en forma general podemos decir colores rojos, presencia de óxidos, y entre amarillentos y pardos, diferentes grados de oxidación del hierro, ¿no? Bueno, después también tenemos grises y albigarrados, ¿no? O azulados, grises y verdes azulados, ¿no? Bueno, esto se sigue debiendo a la presencia de hierro, solamente con diferente grado de oxidación, ferrosos o férricos, ¿no? Y normalmente estos suelos, cuando hay esto, se indica que son encharcables, es decir, tienen un nivel freático bastante alto. Por ejemplo, acá, si nosotros evaluamos este suelo, acá fíjense, pues aquí hay hierro, ¿no? Y la única manera de que este hierro haya pasado a óxido férrico, porque este color es producto del óxido férrico, es que en algún momento el agua haya llegado hasta aquí, ¿no?
haya llegado hasta aquí. Por lo tanto, este suelo es encharcable y obviamente de un nivel freático elevado. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, ya es encharcable, ¿y qué implica eso? Bueno, implica que la profundidad efectiva en estos suelos es menos, es menor, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos una planta, la planta va a desarrollar raíces, pero cuando encuentra este problema, ¿no es cierto? Óxidos férricos, la raíz ya no va a ingresar más allá. ¿Por qué? Porque estos óxidos férricos, en el momento que se solubilicen, pues generan hierro más 3. Y el hierro más 3 genera fitotoxicidad. Fitotoxicidad significa que la planta se va a morir por toxicidad férrica. Y entonces la planta no es suicida, por lo tanto no va a desarrollar raíces, ¿no es cierto?, a esta profundidad. Ahora, claro, si el nivel freático sube, va a solubilizar esto y claro, va a alcanzar, es muy probable que alcance la profundidad de las raíces y entonces sí, ahí va a haber efecto de toxicidad. Pero no porque la planta va y lo encuentra a esa sustancia química, no, sino que la sustancia química alcanza al sistema radicular. Y eso ocurre porque estos suelos, pues, acumulan agua. Fíjense aquí, ¿no? Aquí hay un suelo donde, a ver, 20, 40, 60, 80, un metro más o menos. Fíjense, el nivel freático es claro, ¿no? Hay bastante agua aquí. Y entonces, claro, esto en épocas de lluvia, pues fácilmente alcanza esta altura, fíjense acá, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una profundidad de 25 centímetros, 30 centímetros, más o menos, ¿no? Y con la posibilidad de seguir subiendo, depende cuánto de lluvia cae ahí. Y entonces, claro, aquí la vegetación, pues, digamos, va a sufrir, ¿no es cierto?, toxicidad en caso que estos suelos con óxido lleguen para este otro lado, ¿ya? Bueno, entonces esos son los problemas, ¿no es cierto? O esos son los indicadores de estos colores respecto a la presencia de algunos elementos. Ahora bien, fíjense que estamos diciendo existe o puede existir esto. ¿Cómo lo evaluamos nosotros entonces el color del suelo? Bueno, evaluamos justamente a través usando este instrumento, fíjense acá, que se llama la tabla de Munsell, ¿ya? Esta tabla de Munsell, bueno, en realidad es una tablita que no se puede conseguir de entrada, no es fácil conseguir, no hay, digamos, en cualquier venta. Hay que hacerlas traer estas tablitas y se las encarga, por ejemplo, hay varias empresas acá que traen, una de ellas es Avendrop, el otro es Hanna, el otro es San Martín, ¿no? Importadores de equipos de laboratorio, de reactivos de laboratorio, y a esas empresas hay que ir y encargar en caso que uno quisiera, pues, tener una tabla de Munsell original. El costo, más o menos puesto aquí, está alrededor de unos 700, 650 bolivianos, ¿no? Bueno, entonces uno dirá, ¿y no hay otra opción? Hay opciones. Ustedes saben que ahora el Internet, ¿no es cierto?, da estas opciones. Y hay en el Internet, ¿no es cierto? Ustedes ponen ahí tablas Munsell y les va a salir tablas Munsell en forma digital. Es decir, ustedes en su celular pueden tener la tabla de Munsell. Claro que no van a poder usarla, digamos, de una manera correcta, porque fíjense, la tabla de Munsell tiene aquí huequitos, ¿no? Donde uno tiene que colocar el suelo y compararlos, ¿no? Para eso son estos huequitos. Entonces acá, por ejemplo, está haciendo una evaluación como uno haría, digamos, en caso que esto lo tuviese en mi celular, ¿no? Entonces, si yo tuviese descargando en mi celular esta tabla de Munsell, entonces tendría aquí mi pantalla, agarro el suelo y empiezo a comparar con los colores que tenga, pues, parecido, ¿no? Este suelo. Por ejemplo, este suelo tiene mucho parecido con este suelo, con este color, o también unos pueden decir con este o con este otro, uno de estos tres es, ¿no? Bueno, entonces uno hace esa comparación, esa es la forma de evaluación. Bueno, cuando uno está comparando el suelo con alguno de estos colores, ¿qué es lo que está evaluando? Está evaluando tres parámetros: el matiz, el brillo y la intensidad. Matiz, brillo e intensidad. Y una vez que uno identifica el color determinado, por ejemplo, uno dice, bueno, este color corresponde a esto, perfecto. Entonces nosotros tenemos que decir, ¿cuál es el matiz de eso?
cuál es el brillo de ese color y cuál es la intensidad de ese color. Y esa información solo nos los va a dar la tabla de Munsell. Entonces, la tabla de Munsell está formada de esta manera. En una de las partes está estas hojas de colores y al frente, fíjense, aquí hay otra tablita, otra hoja de la tabla de Munsell. Aquí al frente, ¿no es cierto? Al frente de los colores, están los códigos de cada uno de estos colores. Y el nombre o el color literal de cada uno de estos colores. Entonces, aquí está el código del matiz, aquí está el código del brillo y la intensidad. Entonces, además de tener esto, tenemos que tener este otro, ¿no? Entonces, en los celulares, si uno lo bajara, pues tendría que bajar las dos hojas, ¿no? Bueno, en realidad uno baja todas las hojas, ¿no? Entonces tendría que irlo buscando hoja por hoja en el celular. Ahora también se los puede imprimir esto, ¿no? Un colega, yo le dije, ¿podés imprimirlo? Sí, pero según él, ¿no? Yo la verdad que no lo imprimí. Según él, no, por más impresora de alta calidad que haya utilizado, digamos que hay cierta tergiversación en los colores. O sea, claro, me imagino que la impresora no hace la combinación adecuada para tener los colores originales de la tabla, ¿no? Los debe aproximar. Yo la verdad no he visto ninguna impresión. Cuando trato de usar esto, trato de usar la tabla original o en caso de que no lo tenga a mano, pues uso, digamos, el celular, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sacamos esos datos? Pues esta es la manera como sacar. Fíjense, aquí tenemos la tabla de colores y aquí está el código, ¿no? Entonces, supongamos que hayamos elegido que el color del suelo corresponde a esta casilla. Bien, esta casilla, ¿no es cierto?, corresponde a un número acá. Aquí hay un número, ¿ya? Y aquí abajo hay otro número. O sea que en la tabla de Munsell, fíjense, aquí está la tabla de Munsell, aquí hay números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, barra 5 y barra 6. Entonces aquí evaluamos el croma, ¿ya? O lo que se llama el brillo. Y aquí el value o el matiz, ¿no? Aquí el value, matiz. Y lo mismo, entonces aquí hay 2.5, 3, 4, 3, 6.7. Bueno, son valores. Entonces, si uno, por ejemplo, si fuera este el color, sería 3, ¿no es cierto? 6, entonces sería 3 sextos, ¿no? Y entonces aquí está eso, fíjense aquí, este número acá, que según este sería el 4, y acá sería el 8. Entonces nosotros tuviésemos 4 octavos, ¿no? 4 octavos, perfecto. Este 4 y el 8, 4 octavos. Bien, y esto acá, en la hoja, acá arriba, hay un código, que por ejemplo en esta hoja corresponde al 7.5 YR. Vamos a ver si aquí se puede observar. Aquí no se puede observar, pero aquí están los códigos, aquí, ¿ya? Entonces, ahí está el 7.5 YR. Entonces, cuando uno quiere anotar el código del color del suelo, uno anota esto, 7.5 YR 4 octavos. Entonces, esta es la forma, esta es la forma o la nomenclatura del color del suelo, 7.5 YR. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa 7.5 YR? Entonces nos vamos a la hoja del frente y tenemos que encontrar ese color, este código, y se supone que está aquí, ¿no? Y ese color, ahí hay un literal, ya una palabra en forma escrita, literal, y dice marrón fuerte, entonces marrón fuerte. Y bueno, uno dice, ¿qué? Marrón fuerte, o sea, marrón, entiendo que es marrón, pero fuerte, ¿qué es? ¿No? Entonces es una clasificación, digamos, muy subjetiva, ¿no? Por lo tanto, cuando se coloca el color del suelo en un informe técnico, no se coloca marrón fuerte, se coloca 7.5 YR 4 octavos y listo. Ahora, el que quiere saber qué color es ese, pues va y digamos, identifica el color en forma literal, ¿no? Bueno, entonces, el matiz, ¿no es cierto? Está, digamos, está, el matiz está aquí, este es el matiz, ¿ya? 7.5 YR es el matiz.
Acá abajo está el croma o la intensidad, ¿no? Esto es croma o la intensidad. Y aquí está el brillo o el value, ¿no? Value o brillo. Entonces, intensidad o croma, brillo o value y el matiz. Y entonces nosotros tenemos ahí las combinaciones que pueden haber distintas porque hay varias hojas, ¿no es cierto? Y el color puede ser, bueno, el que nosotros creamos que es más próximo, ¿no? Entonces, dentro del matiz, ¿no es cierto? Hay el 5IR, por ejemplo, la notación basada en 10 clases principales. El rojo, los rojos son 5R, rojo amarillento 5IR, amarillo 5Y, bueno, así no. Y el brillo, en la notación del brillo, value en inglés, indica la luminosidad u oscuridad en un color. Está de 0 a 10, ¿no es cierto? 0 barra, ¿no? 0 barra porque es el numerador en este caso. En este caso sería el 4, ¿no? Y la intensidad en inglés es el croma. Entonces estamos hablando de el color respecto al gris neutral, ¿no? Y entonces la escala también va de 0 a, que es a 10 o a 14 en este caso, ¿no es cierto? Y va yendo barra 10, barra 12, barra 14, que sería en este caso el numerador, ¿no? El denominador. Entonces, de esa manera uno evalúa el color, ¿listo? Entonces, si ustedes alguna vez van a leer algún informe técnico de suelos y van a encontrar este código 105YR 4 octavos o 5Y 5 octavos o cualquiera sea, ya saben ustedes que se refiere al color del suelo. ¿Listo? Bueno, entonces, eso sería respecto al color del suelo. Ahora, respecto a la temperatura del suelo. Bueno, la temperatura del suelo, ustedes saben que es un parámetro que no es digamos, un factor que dependa del suelo, porque el suelo en realidad es el receptor, ¿no? De las radiaciones solares, de las condiciones climáticas, y esa radiación solar y esas condiciones climáticas, pues afecta, digamos, al suelo, ¿no? O sea, no es que el suelo tenga una temperatura propia, no, no, no. El suelo va a estar más o menos caliente o va a tener más o menos temperaturas altas o bajas en función a cuál sea su exposición a los rayos del sol y cuál sea su exposición a las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa la temperatura? Porque obviamente la temperatura incide directamente en la actividad de la microbiología del suelo. Pero no solamente en la actividad de la microbiología del suelo. Por ejemplo, cuando se hacen las siembras, pues incide mucho en la germinación de las semillas. No nos olviden que para preservar, por ejemplo, las semillas y que esta semilla no pierda su viabilidad, las semillas se las guardan en cámara fría, se llama así cámara fría, a temperaturas bajas, ¿no? ¿Para qué? Para que la semilla pues tenga un buen porcentaje de germinación, en otras palabras, para que el embrión no muera, porque si muere, la semilla es inviable y entonces no va a germinar. Por lo tanto, para que germine, necesita pues cierto grado de temperatura. Por lo tanto, si la temperatura no es la adecuada, la semilla no va a germinar, ¿no? Y entonces, ¿de quién depende ese grado térmico para que se produzca la germinación de las semillas? Del suelo, ¿no? Entonces el suelo tiene que alcanzar una determinada temperatura para que se produzca la germinación de las semillas. Pero solamente eso no. No se olviden que en los suelos hay actividad microbiológica. Los microorganismos actúan más o menos en función también a la temperatura. Y eso significa mineralización, edafización, bueno, varios procesos en los cuales están involucrados los microorganismos. Entonces, germinación, actividad microbiológica. Solo en eso no. Cuando además nosotros agregamos, por ejemplo, acá verán ustedes a dos personas agregando fertilizantes al suelo, estos fertilizantes son sales que tienen que empezar, para empezar tiene que haber agua acá, ¿no? Y para que haya agua, entonces obviamente tiene que llover o regarse. Y entonces va a formarse lo que ayer les hablé sobre la solución del suelo. Y esa solución del suelo va a tener una determinada temperatura.
Y la temperatura incide, ustedes saben bien eso, porque me imagino que han visto en Química 1, incide en el grado de solubilidad de las sales. Hay una relación entre solubilidad y temperatura. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Entonces, evidentemente, la temperatura en el suelo tiene incidencia en factores importantes para que el sistema suelo funcione. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta este factor, ¿no? Ahora, ¿de qué depende, yo le decía, esta temperatura? Pues de cómo está expuesto el suelo a la radiación solar, porque al fin y al cabo, la principal fuente de energía, que en este caso es la luz solar, es la que incide en la temperatura del suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el suelo está, pues así, digamos, descubierto o el suelo está con constante nubosidad, entonces, claro, la luz solar no va a llegar, ¿no? En toda su intensidad. Entonces algo va a rebotar y claro, el calor, digamos, en el suelo va a producirse y mucho de ese calor, pues el suelo lo va a absorber, ¿no? Lo va a absorber y eso está, ojo, lo va a absorber en función al color del suelo. Los colores oscuros, evidentemente, absorben más la energía y los colores claros, en realidad, no lo absorben tanto y más bien por convección lo pierden, ¿no? Entonces, de todas formas, el color puede ser absorbido o puede ser emitido nuevamente a la atmósfera por convección, ¿no? Entonces, bueno, si hay bastante nubosidad, entonces eso incide, digamos, en la temperatura en el suelo y también la cobertura, ¿no? La cobertura, por ejemplo, en caso de árboles o cobertura como el caso del pasto, por ejemplo, o cobertura muerta, es decir, materia seca encima de la superficie del suelo, incide en la radiación solar. Normalmente, claro, porque si aquí es como uno va, ¿no? Uno va bajo un árbol, obviamente aquí se genera un microclima donde las temperaturas son más agradables, ¿no? Entonces, claro, la temperatura aquí va a ser más baja, pero en esas zonas donde no hay cobertura, pues la incidencia es directa, ¿no? Bueno, entonces, en forma general, depende cuál sea el estado del suelo, la luz solar ingresa al suelo y también se refleja. ¿Va a depender de qué? Va a depender del color del suelo, ¿ya? En el caso de los colores oscuros, ¿no es cierto? Absorben bastante y en los colores claros, pues, digamos, no tanto, ¿no? O sea, se pierde el calor. Eso nosotros lo sabemos porque cuando usan, por ejemplo, acá en Santa Cruz, ¿no? Es muy común usar ropas de colores claros, ¿no? Claro, porque el color claro no te retiene la temperatura, el calor. Si usaríamos colores oscuros, pucha, nos quemamos, pues, ¿no? Porque se acumulaba mucha calor. Por eso que en el occidente, ¿no es cierto? Las ropas son normalmente de color oscuro. Bueno, eso es obviamente porque absorben mayor energía, ¿no? Y también eso tiene que ver obviamente con la cobertura o no. Pero no solamente con la cobertura o no del suelo o con el color del suelo, sino también tiene que ver con esto digamos, de la posición de nuestro globo, ¿no? En función a las diferentes épocas del año. Invierno, verano, ustedes saben que las zonas estacionales, anuales, significa diferente posición de nuestro globo y eso implica obviamente diferente incidencia solar. Eso significa diferente cantidad de horas luz, ¿no? Por ejemplo, en invierno, ustedes saben que anochece muy rápido, digamos, las 6 de la tarde ya está prácticamente oscuro, y cuando llegamos a verano, pues la cosa cambia, ¿no? 7 de la noche todavía hay luz en nuestro país y en otros lugares, por ejemplo, en Europa, 10 de la noche todavía hay sol. Entonces, eso está en función a la época, ¿no? Entonces, hay mayor o menor incidencia de energía solar en función a en qué época del año estamos, ¿no? Entonces, obviamente, eso también va a incidir en la temperatura del suelo. También tiene que ver, por si acaso, acá la pendiente, ¿no? Las montañas principalmente. Hay algunas montañas, ustedes saben que el sol va de este a oeste, ¿no? Y entonces hay algunas montañas que pues están ubicadas, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces, alguna cara de la montaña va a tener, digamos, mayor exposición al sol que otra.
¿no? Aquí en Limoncito, en la Angostura, nomás podemos ver claramente eso. Por ejemplo, en esta época seca, algunas partes de las montañas tienen menos incidencia solar y la vegetación en esa zona pues se ha mantenido verde. Pero al frente, digamos, en la otra cara de la montaña, la vegetación seca y uno dice, pero ¿qué ha pasado aquí? Mitad de la montaña verde y mitad de la montaña seca. Pues claro, la incidencia solar. La incidencia solar ha llegado más en una zona que en otra y eso ha provocado la evaporación o mayor evapotranspiración. Y sin embargo en la otra no, entonces el agua se ha mantenido y por eso que las plantas están de color verde. Eso se ha visto, yo lo he visto y he sacado fotos, no lo he puesto acá, pero tengo la foto para que se pueda ver la incidencia, digamos, de cómo la posición del suelo, la exposición del suelo a la incidencia solar afecta en la temperatura y obviamente en el agua. Bueno, entonces, la temperatura obviamente que afecta al suelo, ¿no es cierto? Hay suelos que tienen una conductividad térmica alta y hay otros que no. ¿No? ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que cuando el suelo recibe, digamos, energía, pues se calienta rápidamente, ¿no? Y cuando deja de recibir, se enfría rápidamente, caso de los desiertos, por ejemplo, ¿no? Los desiertos, cuando están en pleno sol, pucha, son calientes, calientes, la misma arena, ¿no? No hay que irse al desierto, hay que ir nada más a la playa del río Piraí, ¿no? Cuando el sol está incidiendo bastante fuerte en la arena, pues la arena un poco quema los pies, ¿no? La planta de los pies, o sea, no es tan fácil pisar, ¿no? Entonces, eso significa que la arena tiene, digamos, una conductividad térmica bastante alta. Pero cuando deja de recibir energía solar, se enfría. Entonces, claro, como tiene alta conductividad térmica, conduce rápidamente la energía. Se calienta rápidamente y se enfría rápidamente. Entonces, eso incide, eso está en función, obviamente, al tipo de material que tiene el suelo. Y en el caso, por ejemplo, de los suelos que tienen una textura con bastante arcilla y bastante materia orgánica, pues no ocurre eso. Se calientan lentamente y se enfrían lentamente. Y eso ocurre con la materia orgánica, por eso que la materia orgánica además es un buffer térmico, o sea, regula la temperatura del suelo, es decir, no permite que no se caliente rápidamente y tampoco permite que se enfríe lentamente, ¿no? El color negro hace ese efecto. Y fíjense qué tan importante esto. Por ejemplo, en el occidente, ustedes no sé si alguna vez van a tener la oportunidad de ir a visitar Oruro, La Paz, pero las zonas productivas, ¿no? Donde se producen. Por ejemplo, yo he estado allá en zonas donde la temperatura en la noche llegan a 10 grados bajo cero y entonces hay viveritos ahí donde la temperatura, o sea, donde las lechugas, toda eso está una belleza. ¿Cómo 10 grados bajo cero? Escucha, es una helada, pues, ¿no? Y se deben morir. Y nosotros hemos ido a esas zonas y resulta que ingeniosamente la gente de ahí mantiene el calor de ese invernadero, ¿no es cierto? Justamente aprovechando la radiación solar y el agua y el color oscuro. ¿Cómo hacen estos señores? Pintan las botellas plásticas esas de soda, de gaseosas, las pintan de color negro y las llenan de agua. Y resulta que durante el día, pues la incidencia solar es elevadísima y entonces calienta el agua que está en la botella y calienta más porque está pintada de negro. Y entonces se calienta y lentamente, pero acumula calor. Y cuando pues termina la incidencia solar y empieza la noche y empieza a enfriar el ambiente, lentamente libera el calor esa botella y uno entra a ese invernadero y una temperatura agradable, que es agradable allá, digamos, unos 15 grados centígrados. Sale del invernadero 3 4 grados bajo cero. Y entonces, ahí, por ejemplo, utilizan la incidencia solar, la conductividad térmica del agua, el color negro, la absorbancia y la acumulación de energía. O sea, interesante esa forma de mantener
la temperatura en esos invernaderos allá en el occidente. Bueno, aquí tenemos algunos efectos de la temperatura que yo ya les mencioné: el desarrollo radicular, germinación, absorción de agua, procesos de respiración de raíces, brote de las yemas. Bueno, estos son incidencia en la planta. Ahora uno dice, ¿y cómo nosotros manejamos la temperatura del suelo? Pues con cobertura, ¿no? Si nosotros queremos que se caliente lentamente y mantenga la temperatura adecuada, hay que mantener cobertura. Por eso que acá en Santa Cruz las prácticas de cobertura con materias secas son muy, digamos, apropiadas para estas zonas. Así se ve una cobertura, la siembra nada más del cultivo, y entre medio está la cobertura muerta, ¿no? En otros lugares, en plantaciones de plantas perennes, la cobertura acá, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿cómo se maneja la temperatura? Con cobertura. Con cobertura. Midan ustedes la temperatura en un suelo desnudo, midan la temperatura en un suelo con cobertura y van a ver la tremenda diferencia que hay en la temperatura. Yo una vez hice esa prueba, lo grabé y se lo mandé a Alicia, le dije que lo socialice. Le pueden pedir, si ojalá lo tuviese ella, yo también lo tengo por ahí, el problema es que no sé dónde está, pero si lo encuentro se lo voy a mandar. Y ahí van a ver suelo con cobertura, una temperatura, suelo sin cobertura, otra temperatura. Y después ya de ahí podemos incidir qué factores se benefician o se perjudican en diferentes grados térmicos, ¿no? Bueno, eso es entonces la temperatura del suelo, ¿listo? Bueno, aquí están los jóvenes, por ejemplo, poniendo justamente la famosa cobertura, ¿no? A las plantas de mora. Bueno, ya. Bueno, eso es, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta de esto sobre la temperatura y el color del suelo. ¿Hay preguntas? ¿Hay consultas? Bueno, parece que no hay nada. Bueno, espero que la información les haya interesado. Espero que les motive a seguir, digamos, conociendo más de estos factores. Yo les he dado un resumen, algo, digamos, básico, pero ustedes pueden ampliar esto y aplicarlo, ¿no? A la parte, digamos, ambiental, para poder entender, digamos, la aplicación de esto en la parte ambiental. Bueno, jóvenes, entonces, si no tienen consultas, no tienen preguntas, pues agradecerles por estar en la clase ahora y nos falta nada más un tema que sería materia orgánica. Eso lo vamos a ver la próxima clase, el día miércoles. Y ya con eso, pues tenemos terminado todo lo que es el contenido de avance de la materia y tenemos ya evaluación, ¿no? Suficiente materia para hacer la primera evaluación parcial. Bueno, jóvenes, que tengan un buen fin de semana y que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.